Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia cósmica, que es todo un planteamiento acerca de reafirmar el origen, las leyes que nos gobiernan y el mismo propósito de todo, la gran obra universal. Al afirmarla nos vamos tomando conciencia en realidad de las cosas más importantes y relevantes que suceden y siguen sucediendo y van a suceder en el proceso de la vida. Hay cosas que la verdad es que son irrelevantes y hay cosas que son muy relevantes. Bien, si alguien tiene a bien compartir alguna pregunta, alguna experiencia esta mañana, adelante por favor, es un buen momento. No sé si haya preguntas en el chat, reverendo Delio. Buen día, no hay, maestro. Ahorita en el... Muy bien. Bien, aquí en el santuario de la Casa Sede Mundial hay una intervención. Buenos días. Bueno, este ejemplo sale en la Biblia de los 7 demonios, como si el cuerpo humano, los cuerpos humanos, fueran recipientes y pueden entrar casi de repente, pásate a mi casa, demonio, vente. Y es tan cierto es que vengan a su reino, igual entran dioses que demonios, que los invitamos y a veces sin darnos cuenta los invitamos. Cosas relevantes e irrelevantes. Como que no tomamos conciencia, se nos olvida con mucha facilidad la conciencia e invitamos a personas, a terceras personas, y a veces segundas. Vente a mi casa. Y ya Jesús se da cuenta de la situación y dice, él tiene una percepción especial que cualquiera de nosotros la puede tener, lo que pasa es que estamos en la lela. Sí, entonces, oye, pues salte de ahí, gozando el mundo, órale, para afuera. No quiero, ¿cómo no quieres? Ándale, vas para afuera. Y sacar 7 demonios, dije, 7, válgame. Esa acá está una sucia, no se dan cuenta de la mugre. Y viven felices en tener un pachán y rock and roll. Hasta que llega Jesús en otra situación de conciencia y dice, salte. Y aquel que le echa las semillas, vamos a echar semillas, gracias a Dios, algunas caen en el borde y da de comer a los pájaros y a otros que necesitan comer. Bueno, esos son para ustedes y nosotros son para nosotros, vamos a celebrar. Cosas irrelevantes que dices, bueno, pobres animalitos de Dios necesitan comer. Y poniendo el ejemplo de que no caen donde deben de caer las semillas, pues bueno, ver la parte positiva, también ha de comer a los otros animales, hombre. Dios no se equivoca cuando echamos las semillas, unas para que coman y otras para que comamos nosotros. Y bueno, hacer un comentario acerca de que con mucha facilidad el comentario que me pido es que por no vivir en una conciencia más plena, cualquier demonio entra o sale. La verdad que no entendí si hay alguna pregunta. No hay. Es una intervención solo, ¿verdad? Ok, gracias. Digo, para no cometer un... Sí, adelante. Aquí también, el amor respetable Jesús Gloria quiere compartir algo. Buenos días, honorable Sachela, honorable jerarquía, queridos hermanos. Pues mi pregunta es, dentro de la cromoterapia, he leído que el blanco es la reunión de los colores. ¿Nos podría compartir algo, maestro? Sí. En realidad el blanco
no puede darse por la reunión de los colores, da grises, tonos de grises. Si usted agarra y mezcla los colores primarios y varios, da grises, no blanco. El blanco más bien es el origen. Toda refracción o intervención da grises, tonos de blanco y negro. Es un poco lo que nos pasa a nosotros. Recibimos dones, recibimos la gracia divina, todo el universo lo recibe, los buenos y los malos. Pero depende el filtro que tengamos en el alma, lo ordenado y desordenado, la ambición, la negación, la ocultación, las sombras, pues lo que va a salir es deforme. Qué tan blanco y qué tan negro, pues no lo sé. Depende de la persona, cómo esté ese filtro. La luz blanca es una frecuencia muy particular. La luz blanca como tal, por eso inclusive se le llama fraternidad blanca, es cuando no hay condición de recibir esa luz y ponerla al servicio de la vida. No hay nada del ego que deforme, refracte esa luz. Es un tema muy profundo en realidad porque nos da pauta para conocer cómo se mueven los planos superiores. La zona de enfrente del altar es blanca, de acuerdo a la tradición. ¿Por qué? Porque representa algo diferente a los colores de allá. Inclusive las columnas de madera no deberían estar así. De acuerdo al modelo presentado por un sublime hermano mayor. Y tiene su razón, está fundamentado en la historia de los maestros hebreos, de los grandes lugares, de los santuarios. Había una zona, inclusive le ponían una cortina, y para allá podían suceder muchas cosas. De hecho, en Cuautla el hermano mayor mandó poner color, el azul y el amarillo, no me acuerdo cuál es el cian y cuál es el otro, de los colores básicos, en el piso. Pero entrando a los escalones, era la alfombra blanca, y las columnas blancas, y la pared blanca. Es como llegar a ofrecer lo que la fuente de luz nos ha dado, generosamente y gratuitamente, misericordiosamente. Entonces, sí, el blanco como tal, mezcle los colores y pregúntele a un pintor, no se da por mezcla de colores, pero es el origen de todos los colores, porque es el que está por encima en la escala del cromo, de los cromos en la parte de arriba, en la cromoterapia. Lo que pasa es que los colores son específicos y el blanco representa esa síntesis y origen de las cosas. Tiene diferentes usos. El uso del blanco al uso de un color en específico. También, como una anotación, el negro no se considera color. Pregunten, no lo digo yo. Pero a base de ciertas cuestiones técnicas lo obtienen. Es la ausencia del blanco, de esa síntesis. Y cuando uno va en este camino se le dice que el blanco representa la síntesis del conocimiento. Pero cuando se pretende curar, normalmente son áreas específicas. ¿Sí?
¿Por qué? Porque hay áreas que están excedidas o faltas de actividad. Falta de actividad por tóxicos o excedidas por inflamación y congestionamientos. Pero eso se da en el cuerpo y en el alma. Y esas inteligencias destructoras por el exceso o por la falta, pues son los demonios que a veces traemos dentro. Falta de algo, sobra de algo. Lo que tenemos que tener presente es que hay una ley y no hay que tratar de engañarla ni engañar a la gente que uno tiene una cosa cuando en realidad no ha cumplido con ella. No se vale. Es como haber obtenido un diploma sin haber ido a la universidad. Eso, disculpen, es un crimen. ¿Sí? Eso no. Entonces en la iniciación por eso el hermano mayor nos insistía, hay que pasar por el aprisco, y el que no quiera pasar por el aprisco es ladrón y robador. Así es la ley. No se evade la ley. Se trata de ser un servidor de la ley. Y ahí no hay componendas. Por encima de las bonitas cosas y las malas cosas está la ley, la justicia, el sentido justo de las cosas. ¿Por qué no le nombramos a las cosas por su nombre? Tú no fuiste a la universidad y te regalaron el título. O más bien lo compraste. Con favor, ¿quién sabe qué favores? No lo sé. ¿Sí? De hecho, aquí hay un mercado, creo que usted lo conoce, ¿dónde? Santo Domingo, que le dan el título que quiera y con la firma del rector y con todo muy bien hechecito. Pero nunca va a las aulas, a donde uno se prueba a conocer a fondo las cosas. El blanco es esa transparencia, ese sentido de cumplir la ley. No vengo a abrogar la ley, vengo a cumplirla. Pero hay gente que insiste en abrogar la ley. Y eso es injusto y no se debe permitir porque es falso. Que cada quien lo haga para sí mismo, tú miéntete todo lo que quieras. Pero cuando tú tratas de representar a alguien que no mintió y tú mintiendo, no se vale. No se vale. Y hay que decirlo, no se vale. Y hasta ahí, la justicia divina se encarga del resto. Pero hay que decirlo. El Cristo nunca tomó la justicia en sus manos, pero su boca sí habló de justicia. Y eso a veces no es popular. Y el día que nos convirtamos en populistas para tener gente, ya el blanco no se va a ver blanco. O como dicen, pintito. Hijo de tigre pintito. ¿Verdad? Pintito. Entonces eso de los colores parece que no, pero tiene toda una ciencia que habla de esa transparencia o de esa manipulación o deformación de las cosas. ¿Algo más? La hermana Silvia pide la palabra y luego la hermana Enar. Silvia Heredia, adelante, por favor, un abrazo hasta Monclova. Gracias, maestro, buenos días. También saludos al muy reverendo Gracias y a todos mis queridos hermanos. El maestro, yo tengo una duda desde hace tiempo. Un gasto que fue mi director. ¿Puede hablar un poquito más claro que casi no se le escucha, por favor? Sí. A ver, ¿ahora me escucha mejor? Ahora sí, pero despacio y abriendo la boca, por favor. Si no, es que si no se oye como corrido, pero no se distingue, disculpe. Sí, no, perfecto. Le decía que hace unos años un reverendo Garza, que fue mi director, me sugirió que cuando estuviera en el oratorio, que yo tengo aquí en mi casa, un lugar asignado para eso, que al dar las vueltas, las diera siempre en dirección de las manecillas del reloj. Y que inclusive él lo hacía afuera, en cualquier otro lugar, siempre trataba de seguir las manecillas del reloj al dar la vuelta. Y para mí, digo, ok,
lo he tratado de hacer, pero como que hay veces que pienso que es un exceso. ¿Qué piensa usted, maestro? Pues ni exceso ni falta. Es más claro cuando se trabaja en los mundos sutiles y es poquito no tan claro eso de los giros en lo en lo normal. Y también a veces pues las circunstancias. Pero sí, en los trabajos ya de cierto nivel es mejor siempre girar en el sentido de las manecillas del reloj. Si no hay un inconveniente o alguna cosa que realmente sea pues difícil. O sea, no hay que llevarlo al extremo, pero en su lugar y en su forma tiene todo su sentido. Ok, pero entonces fuera del oratorio, está bien en cualquier sentido dar las vueltas, y nomás adentro del oratorio, sí, a la derecha, Dígale a alguien en la cocina que no gire nunca hacia la izquierda. Pues es que te mueves de acuerdo a lo que necesitas hacer. Ok. ¿Sí me explico? Tampoco hay que exagerar. Y luego, estando acostados, pues hay que girarnos nomás para un lado, rodar para un lado, pues te vas a caer. ¿Verdad? No te puedes girar para el otro lado. No hay que exagerar. Ok, ¿Ah? gracias, maestro, gracias. Bien, usted en el piano hace para acá y hace para acá, Sí, sí, claro, ¿verdad? sí. La Seguro. única que es unidireccional es cuando es esto. Sí, maestro. No necesita hacer para ningún lado ahí. A lo mejor en otros países no lo entienden, pero bueno. O sea, pero usted en el piano necesita moverse para los dos lados, Sí, claro. porque en realidad la vida tiene sus procesos hacia la izquierda y tiene sus procesos a la derecha, pero cuando se trabaja en cierto nivel hay que girar siempre a la derecha. ¿Ok? Correcto, gracias, maestro. Ándele. Sí, la hermana Enar pedía la palabra. Sí, adelante. Sí, buenos días, maestro, buenos días a todos. Bueno, pues el otro día cuando hice una preguntita fue justo al final sobre el número 3 en la oración al demiurgo y el número 3 repetido durante el ceremonial en muchos gestos, palabras, mantras, mudra. Y usted me dijo que mirara lo de los 3 planos, que tiene que ver con los 3 planos, pero era justo al final, cuando ya se cerraba este espacio de diálogo, ¿no? Entonces yo me quedé con la respuesta de que tiene que ver con los 3 planos. Quería preguntarle, ¿son 3 planos de manifestación, 3 planos de existencia o los niveles de conciencia? Gracias. Y cómo aplicarlo a la vida, claro. Así es. Y reconocerlo en la vida para aplicarlo en la vida sería lo más importante para el mundo de la conciencia. El tema central está en la conciencia, entonces en saber valorar y distinguir, discriminar también, y a la misma vez integrar. Hay cosas que hay que separarlas porque no corresponden y hay cosas que hay que integrarlas porque corresponden. De las dos cosas son válidas, de acuerdo a la necesidad o a la situación. Sí. ¿Y podría concretarnos un poquito más los 3 planos, por favor? Bueno, tiene que ver con el mundo, como les he dicho, creativo, perdón, emanativo, creativo y formativo. Que va generando diferentes planos de manifestación. Y al reconocer eso, me reconozco y puedo encontrar una mejor respuesta. Por ejemplo, del diafragma hacia abajo son 3 chakras, ¿no? ¿Sí? Del diafragma hacia arriba, otros 3. Y
conecta en ritmo y en sintonía con todo lo demás. De hecho, epilepsia viene de aquí, de una zona del cerebro, de acá arriba. Cuando los ritmos están bien, no hay epilepsia. Cuando los ritmos están mal, hay impredecibilidad y hay epilepsia. Hay epilepsias que no son con movimientos físicos, sino desconexiones del momento, ausencias. Entonces, refiere a esos tres planos y cada uno tiene su función. Así también en el mundo del árbol sefirótico, aunque más allá de los tres planos está el todo y la nada, el Ein Sof. Pero esos tres planos siempre han sido reconocidos. Desde yo recuerdo lecciones de Yamines o el Kybalión, y todo siempre habla de esa referencia de los planos y subplanos de esos tres mundos. Que estamos inmersos en lo humano, en ello, pero a veces solo reconocemos el de abajo, el formativo, las formas, pero no la idea, la inteligencia, el por qué y el para qué de eso. Y esa es sería la parte creativa. Cuando alguien encuentra significados profundos, se vuelve un poquito, por decir así, artista. Encuentra la solución, encuentra porque reconoce que todo viene de una fuente que es la mente humana. Y la mente humana puede volverse a encontrar con el origen de esa idea. Lo que hace un músico es recoger la idea de la obra, del autor. Y es increíble que tocándola va descubriéndola más y más profunda. Porque una obra, excepto genios fuera de serie como Mozart o estos, no se hace a veces en un día. Se capta la idea, se le va dando forma y se le va puliendo. Por ejemplo, un García Márquez dice que a veces tardaba 10 años en pulir un libro. Y lo dejaba, y lo volvía a agarrar, y le daba, y lo volvía a dejar, y lo volvía a agarrar, y así. Y eso le daba la frescura que tiene, porque estaba muy pulido. Entonces esos tres mundos están dentro de los aspectos de la vida en todas partes. Y en todas las grandes tradiciones están. Tai, Yin, Yang. Dice el Lao Tse, el 1 genera el 2 el 3, y el 4 genera todas las formas, todos los seres. En nosotros mismos, en la llama, está la parte densa que está en la combustión y el residuo, y luego está el calor que está haciendo así, está lanzando calor y haciendo un vacío que le trae oxígeno, y por eso se mantiene, y a la misma vez la luz que es radial. Nosotros aquí tenemos algo así, ¿no? Calor vacío, calor vacío. Pero ya en el plano superior es radial, tenemos que aprender a configurar la vida en un sentido integrado, radial, esférica. Este es un mundo esférico. ¿Okay? Este es un mundo de intercambios, de ritmos, etc. Pero yo prefiero que usted lo reconozca en los diferentes mundos de estudios, en las grandes tradiciones, y lo va a encontrar. Lo va a encontrar. De hecho, hasta el budismo hace mucho el ejemplo de la carreta, del buey y del, ¿cómo se llama? El conductor. Bueno, ¿algo más? Muchas gracias. ¿Los qué? Caballeros templarios.
Sí, fue un grupo humano muy especial que al quedarse después de, creo que fue la tercera cruzada, allá en la zona de Medio Oriente, estamos hablando de Siria y de lo que es Israel, Palestina y toda esa zona, decidieron, si no mal recuerdo, fueron 9, en base a un líder, Hugo de Pines, quedarse ahí para defender a los que querían ir a la Tierra Santa a conocer en aquellos lugares, pero como se venían de Europa por toda la zona de los Balcanes, de toda la zona de Hungría y de todo eso, y luego al pasar hacia Medio Oriente, pasaban muchos lugares que eran altamente susceptibles a robos y a matanzas. Y muchos de esos peregrinos se les mataban o se les robaba infamemente. Entonces ellos dijeron que por la causa que ellos venían a reconocer a su Dios, a Jesucristo, a Jesús, y conocer el mundo donde Él vivió, era de lo más auténtico en la fe de un ser humano. Y entonces ellos decidieron cuidar esos caminos. Con el tiempo fueron relacionándose con el mundo del Islam y esa parte esotérica. De hecho, uno de los grupos que ha sido muy controvertido, ha habido de todos, son los Assassins, que se les ha atribuido muchas cosas. Pero era una parte esotérica del Islam, eran sufis más que todo. Y de ahí supuestamente ellos reciben la custodia del Arca de la Alianza, que custodia ya tenían en su poder los maestros sufis. Y es la tradición esotérica, la tradición inicial. Y entonces se vuelven dos misiones. Por un lado, cuidar, sí, a los peregrinos que iban a la Tierra Santa, pero otro lado, custodiar por sus valores lo que se llama el Arca de la Alianza, el pacto de Dios con los hombres, de que hay un camino de regreso. Hay que escuchar a los mensajeros y emprender el camino de la escalera, de la escala de Jacob. Entonces, es todo un tema cómo los templarios fueron integrando una visión para su tiempo. En solo prácticamente del año 1119 al 1300, en solamente 200 años, generaron toda una visión del mundo del Oriente y del Occidente. ¿Sí? Ellos tenían en Occidente que realizar la misión de generar una nueva sociedad. Y se les cedieron muchas propiedades a su administración y custodia. Generaron toda una línea de navegación entre Europa y el Medio Oriente, de mercancías, de comercio, pero también de peregrinos y de mística, uniendo Oriente y Occidente. Esa capacidad tan increíble que tuvieron, claro que les provocó bastantes enemigos. Como es así costumbre, cuando a alguien le empieza a ir bien, empiezan los chismes ahí por el pasillo. Y pues se encargaron de desaparecerlos por ciertos, pero dejaron un legado muy especial, por cierto, lleno de misterios, con respecto a su... Primero, algunos lo ven del lado material, ¿cómo tuvieron tanto oro? Entonces les habla que eran alquimistas. ¿Cómo tuvieron tanta convicción y capacidad de cumplir con sus ideales? No eran sacerdotes los templarios, eran guerreros, hechos caballeros al servicio de un ideal, de un planteamiento. Y era generar una obra con valores de alto nivel. Después, inclusive, quiero decir que ha habido movimientos como el Opus Dei,
los legionarios de Cristo y otros más, que han tomado estos ideales, pero aplicados bajo el tema del dogma y casi la Inquisición. ¿Sí? O sea, estos valores de los templarios han trascendido y sigue siendo todavía un tema, cómo fueron destruidos y acabados, desaparecidos más bien en la mayoría de los casos, pero otros fueron martirizados por la Inquisición y realmente tachados infamemente por cumplir esa misión. Lo que pasa es que se dice también, el maestro dice, a lo mejor no era su tiempo, pero que ellos cumplieron. Y no crean que era tanta gente, eran como 3,000, pero 3,000 de miles o de millones, ¿no? No es tanto. Pero ellos tenían una gran capacidad para todo, se organizaban muy bien. Sus negocios les iba de maravillas, sus custodias rendían cuentas claras y beneficiosas para quienes así les otorgaban esas concesiones, las famosas encomiendas. En fin, los templarios representan un ideal llevado en un tiempo difícil a una expresión muy limpia en cuanto a su mística y en cuanto al cumplimiento de muchas cosas. Además, ellos tenían como un lenguaje esotérico y uno abierto al público. Entre ellos se comunicaban por símbolos que recogían de diferentes tradiciones. Ellos eran recopiladores de tradiciones antiguas. Dentro de su parte no era solo defender el cristianismo como tal, sino que decir que por ejemplo, recogieron mucho de la tradición de Mitra y de las vírgenes negras, que estaba en todo ese mundo indoeuropeo. Los templarios es realmente apasionante y es controversial porque hay historias totalmente que los pintan como unos malvados y otras realmente como unos seres de toda la altura y confianza. Posiblemente a lo mejor hubo de los dos. Templarios se les dice porque en principio, cuando ellos hicieron esa acta de constitución de esta orden, la orden de los templarios, que luego fue ratificada por el papado, Balduino II, que por cierto en esa época, precisamente cuando a los templarios aparece este símbolo de las 5 cruces, les otorga lo que eran los establos, o sea, para los caballos, donde estaba el establo del templo de Salomón. Ahí era su cuartel general. Y de ahí, pues, vigilaban hasta el mar. Y regreso son aproximadamente, creo, si no mal recuerdo, como unos 150 kilómetros. Pero en aquel entonces, pues, 150 kilómetros son 150 kilómetros, eran varios días, por lo menos casi una semana a pie, en zonas desérticas y difíciles. Y ahí tenían su cuartel. Después, en la misión de Occidente, tenían su cuartel en París, esas famosas 2 torres que ellos mandaron edificar así. En fin, eso de las 2 torres gemelas, eso es de los templarios. Luego fue copiado por el mundo de Nueva York. A ver si tenían igual de dinero que los templarios. Algo así. Se encuentran muchas anécdotas mal repetidos y otros pues, muy... Pero los templarios fueron iniciados y pasaban por iniciaciones. Ellos adoraban el Cristo Rey, no al Cristo crucificado. Y lo llevaban como la sangre de Cristo en su corazón. Y la sangre de Cristo era para servir a los demás. Su causa era defender y servir a los que buscaban el camino del Cristo. Bueno, algo más. Por eso llevaban su cruz roja, color sangre, la sangre de Cristo. Y de ahí nacen los mitos del Graal, del Grial, y muchas historias que todavía prácticamente 1000 años después, 900 años después, siguen muy vivas
en Europa y en América. Hay muchos programas, inclusive en Discovery Channels y cosas de esas, que siguen hablando de los templarios. Siguen siendo un tema de descubrir cuánta fuerza e inteligencia llegaron a ser en una forma tan bien organizada. Por eso llevamos la cruz. No somos templarios, pero continuamos la misión de los templarios, de acuerdo a los lineamientos que nos dejó el maestro y el sublime hermano mayor. Por eso llevamos la capa templar, continuando su trabajo, pero que quede claro, no somos sustitutos de ellos. Maestro, una pregunta. Todo el respeto y la admiración a estos grandes seres humanos, esta gran orden que demostró en tiempos tan difíciles y después de prácticamente del medievo, y se habla mucho que los templarios luego inspiraron el Renacimiento, esa fusión y el regreso a los cultos de los antiguos. Algo más. El hermano Rafael quería preguntar. Sí, don Rafael. Mire, sobre eso mismo, la pregunta es si los templarios tuvieron algo que ver con los caballeros de Sion. No tengo ninguna Información. y ninguna idea de que tenga que ver una cosa con la otra. Los templarios querían formar una sociedad en Europa nueva, basada en una mayor justicia social. Eran los primeros socialistas, pero también fueron grandes banqueros y ellos fueron los que primero sacaron el travel check. Tú depositabas algo aquí y tenías la certeza, y en claves te la daban, y aparte unas orales, ibas allá y con la clave que venía en el papel más lo oral, entonces como tener la firma electrónica, y entonces ya te daban tu depósito, aunque fuera a 500 kilómetros de ahí. Sí. Ellos tenían sus maneras de descifrar en claves, ¿sí? Ahora se llama códigos magnéticos, ¿verdad? ¿Cómo se les llama? ¿Sí? Te piden el PIN, ¿no? Ya tenían casi pins, no electrónicos, pero sí en claves, sí. Fueron realmente muy inteligentes al servicio de un gran proyecto, una nueva sociedad basada en los valores del Cristo. No del cristianismo como tal, sino del Cristo. Ellos trascienden la figura del dogma y la doctrina a una práctica con el ejemplo vivo del Cristo. Y ponían al servicio hasta la muerte su servicio, igual que lo hizo el Cristo. Y su crucifixión o su matanza, como lo hizo el Cristo. Ellos seguían ese camino. Sí. Pero no basado en el poder de las jerarquías eclesiásticas, ¿no? Aunque le rendían cuentas al Papa, por un gran respeto. Directamente. San Bernardo, que fue el que les ayudó mucho, de los cistercienses, a que implementar el código o la famosa regla templaria, que está con 72 artículos. Por ahí lo publiqué. Y es muy, muy interesante, la verdad, porque se ve el altísimo compromiso que tenían con la misión que habían aceptado. Y no había componentes. Gracias, maestro. Y eran expulsados al faltarle al respeto al código interno. No había medias tintas. No puedes, mejor afuera. No dejaban que se contaminara mucho el tema. Si se comprobaba la deslealtad o esto fuera del código ya establecido, se le pedía, se le retiraban sus vestiduras y no se le hacía nada, nada más. Ya eres otra vez del mundo. Pero ya no puedes entrar a la orden. Eran altamente selectivos. Por eso se mantuvieron en ese espíritu alto. Porque cuando la cosa se empieza a relajar, todo se desbarata. Algo más. La hermana Omega Serrat pedía la palabra, no sé si todavía quiera preguntar. Omega Serrat. Si no, aquí por lo pronto... Buenos días, maestro. Adelante. Buenos días, queridos hermanos todos.
Mi pregunta está en relación a el planteamiento de que en la nueva era, pues ya salimos, la experiencia es grupal, vamos, salimos por grupos, por esto esta parte de la orden de, bueno, tenemos que trabajar colegiadamente, unidos, en grupos, pero también dentro de este proceso, maestro, hay una parte que es totalmente individual, que es mi propio proceso. ¿Cómo concatenar o cómo juntar o cómo armonizar mi proceso individual hacia el proceso colectivo? Gracias, maestro. Pues con el siguiente nivel, con el siguiente integrador. A ver, estamos sirviendo a un todo inteligente y sabio. Y los grupos, si siguen eso, pues están en armonía con el siguiente nivel. Y cuando los grupos se sintonizan con esos trazos hacia ese gran nivel, hacia el Paramatma, le decimos, entonces todo está alineado. El individuo no puede desalinearse del bien común, y el bien común no puede desalinearse del bien total. El común es de grupos, de grupos, de grupos, pero hay más allá algo que lo integra todo. Todo tiene que estar sintonizado y alineado bajo los mismos principios. Romper esos principios significa perderse en la anarquía, aunque tenga cara de buena gente. Tenemos que alinearnos con esos principios, con ese llama, ni llama, etcétera, etcétera. Tenemos que alinearnos, descubrirnos, ensayarnos, pero con un proyecto. El gran arcano es una espada en el centro y hacia arriba. No es un tema de que para cualquier lado. De cualquier manera, no. La tradición pide, para mantenerse en la línea, congruencia con el voto de nazariato, con los cabellos y con el no tener casa y entregar todo. Aunque hoy ya no está de moda, pero es otra cosa. Ya lo quieren cambiar, pero eso nos desalinea, no nos da fuente. Son nuestros egos los que se ensanchan, pero no en nuestra disposición de servicio a la luz superior. Cambia todo, no es cualquier cosa. Esa alineación, ese tener presente la ley superior en la ley del bien común, en la ley del bien general para mí también, y de mis grupos y de todo, tiene que estar alineadas. Tienen que ser en sintonía, por no decir la palabra alineada. Y eso hace que todo eso tenga sentido. Si no está esa sintonía o esa alineación, va a haber un proceso de ajuste, porque la ley superior acaba ajustando al pequeño. Por ley de compensación, por ley de todo. Bueno, pues les agradezco a todos su presencia, su disposición, y sigamos estudiando, sigamos abriendo las visiones para entender mejor para qué, por qué y cómo en nuestra persona, o sea, o en nuestra individualidad, en nuestra colectividad y en ese algo que es más allá que una colectividad, es un todo. Esos tres planos otra vez, Enar, hay que seguirlos integrando. Muchísimas gracias a todos y a todas. Pax. Muchas gracias. Buenos días. Buenos Buen días. día.